La Iglesia de Dios Misión Mundial celebra 130 años. Nace el 19 de agosto de 1886 en el condado de Monroe, Tennessee. Richard y Barbara Spurling, buscando al Señor profundamente. El Espíritu Santo los movió a experimentar lo sobrenatural, estudiando las Sagradas Escrituras y proclamando el Evangelio, alcanzando así a los perdidos. Luego de 10 años de intensa búsqueda, en 1896 se experimenta un gran avivamiento donde alrededor de 100 personas son bautizadas en el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. En el año 1906 se celebra la primera Asamblea General con 21 delegados y en 1907 la Iglesia adopta el nombre de Iglesia de Dios. El impulso misionero empieza en 1910 cuando el primer misionero Evans sale para iniciar la primera Iglesia de Dios en las Islas Bahamas. La Iglesia de Dios desde sus inicios se caracteriza por el énfasis en la educación cristiana, estableciendo en 1918 la Escuela de Adiestramiento Bíblico, la misma que en el año 1947 cambia el nombre a Colegio Lee. En la Asamblea General del año 1948 se nombra un comité para la redacción de una declaración de fe. Esta declaración de fe fue una manifestación de que en esos años de cambios y expansiones no hubo variantes en la fe de la Iglesia. Las verdades que poseyeron los corazones de los 21 creyentes pentecostales en la Asamblea de 1906 también poseyeron los corazones de los 8,000 delegados de 1948. Actualmente, la Iglesia de Dios está presente en más de 180 países en el mundo y desde 1971 en Ecuador. Alfredo Bochán nació el 15 de agosto de 1945 en la isla Samaná, República Dominicana. En 1970 siente el llamado para venir a Ecuador y realizó una campaña evangelística en Puerto Viejo, Manabí, y luego en Ambato, Tungurahua. El 26 de junio de 1971 se casa con la hermana Betty Andrade Navas, ecuatoriana, y decidieron vivir en la ciudadela La Chala, en la Villa 86 de la calle Primera. Los esposos Bochán Andrade iniciaron trámite para la compra de la propiedad en la villa en La Chala, que luego se transformó en un amplio salón para celebrar los cultos. Es la primera iglesia de Dios en Ecuador. Ministros como Rufino Morán y Ramón Mendoza compartieron con el pastor Alfredo Bochán en estos primeros años de ministerio, y Dios fue añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así, en noviembre de 1972, se celebró la primera convención nacional, que contó con la presencia del entonces superintendente de Sudamérica, el obispo William Alton. Ese mismo año se convierte e inicia su ministerio el hermano Manuel Ángel Mendoza, quien inició en el ministerio de limpieza y ornato de la Iglesia de Dios en La Chala. Fue nombrado presidente de jóvenes de la iglesia local y luego director nacional de juventud, organizado en 1975, la primera convención nacional de jóvenes en el relicario Palestina, Cantón Daule. En el año 1974 se inició el contacto con la provincia de Tungurahua, donde cabe destacar que en la ciudad de Ambato la hermana Irenes de Valladares construyó un templo para 400 personas en la ciudadela Simón Bolívar. Como pionera de la denominación, junto con el avance de la obra en otras provincias como Esmeraldas, en la provincia de Tungurahua, comienza la persecución y algunos hermanos ofrendaron sus vidas por la decisión de seguir a Cristo. Algunos pastores y líderes fueron golpeados hasta quedar inconscientes. Los hermanos, especialmente indígenas, rechazados por sus familias, azotados y sus casas fueron quemadas. El hermano Manuel Ángel Mendoza fue el primer ministro ordenado de la Iglesia de Dios en el país. Fue nombrado presidente de jóvenes de la iglesia local y luego director nacional de juventud, organizando en 1975 la primera Convención Nacional de Jóvenes en Relicario Palestina, Cantón Daule.
Luego nombrado copastor, y el 15 de junio de 1977 inicia el pastorado en una iglesia hija que está ubicada en las calles Francisco Segura y Salinas. Durante 12 años, junto con su familia, fue el pastor de esa congregación, iniciando a la vez 5 congregaciones nuevas en diferentes lugares de la ciudad. En 1977 se inicia el contacto con las primeras familias asentadas en el sector del Guasmo, en la ciudad de Guayaquil. El pastor Bochán, acompañado con el pastor Mendoza y otros hermanos, comenzaron a visitar y evangelizar, hasta que el hermano José Morán ofreció un cuarto para iniciar los cultos y fue nombrado obrero de la naciente iglesia. El primer pastor oficial de esta congregación fue el hermano Vicente Moreira. En el año 1978 se nombra un instituto bíblico en la ciudad de Guayaquil que ayudó notablemente en la formación de los primeros ministros. También se ofrecieron a la comunidad cursos de alfabetización y enfermería en varios sectores de la ciudad y se inició una escuela primaria en la Iglesia de Dios de la Chala. El pastor Alfredo Bochán sirvió como misionero, fundador y primer supervisor nacional de la denominación Iglesia de Dios en el Ecuador, hasta que a fines de 1984 fue nombrado y enviado al país como supervisor nacional el pastor Jorge Luis Girón, de nacionalidad guatemalteca, quien junto a su esposa Elizabeth se radicó en la ciudad de Quito. En el mes de junio de 1986 quedó como supervisor nacional interino el pastor Guillermo Vázquez, de nacionalidad panameña, quien junto a su esposa Mónica sirvió en la supervisión nacional hasta finales de 1987. Desde la Superintendencia Sudamericana se dejó constancia de la excelente gestión del pastor Vázquez, ya que la obra experimentó un crecimiento del 26% en membresía y se establecieron nuevas iglesias. En el mes de noviembre del año 1987, llegó al país como supervisor nacional de la Iglesia de Dios en el Ecuador el pastor Juan Fernández con su esposa Isabel, de nacionalidad chilena. Bajo su administración, se fortaleció el contacto con el territorio indígena y en septiembre de 1988 fue nombrado supervisor de dicho territorio el pastor Guillermo Vázquez y su esposa Mónica. La primera convención de la Iglesia de Dios indígena se celebró en la comunidad de Palusha y en 1992 fue nombrado el pastor Manuel Ángel Mendoza como supervisor nacional de la Iglesia de Dios en Ecuador, quien ejerció en esta función hasta el año 2006. Junto a su esposa Margarita, el pastor Manuel Ángel Mendoza se destacó durante su administración como un hombre de Dios, apasionado por las misiones y plantación de iglesias, como un mentor que empoderó a una generación de ministros jóvenes y como un pastor que cuidó y veló por el bienestar de las familias pastorales. En el año 2006 fue nombrado supervisor nacional el pastor Richard René Mendoza Vega. Bajo su liderazgo se restauró la administración nacional de la Iglesia en 3 regiones, nombrando como supervisores regionales al obispo Samuel Carpio, al obispo Jimmy Argüello, al obispo Concepción Aliaga. Además, impulsó a la denominación en el país a través de alianzas estratégicas que llevaron a la misma a una posición de mayor trascendencia pública. Facilitó el empoderamiento de nuevos espacios, materiales como la visión Amigas por un Sueño bajo el liderazgo de su esposa María de los Ángeles, entre otros. El 1 de agosto del 2016, Ecuador se integra a la nueva superintendencia, junto a Venezuela, Colombia y Perú, bajo la dirección del flamante superintendente regional para Sudamérica Norte, obispo Richard Mendoza Vega, quien inicia su administración bajo la dirección del obispo Otoniel Collin, recién nombrado director para Latinoamérica,
con el desafío de continuar impactando las naciones con más y mejores iglesias, ministros capacitados, familias pastorales saludables que transformen una sociedad que necesita paz, amor y esperanza. Somos la Iglesia de Dios en el Ecuador.